¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes en otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a esta actividad, la cual nos da mucho gusto darle la bienvenida a las compañeras del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, el CENDIU, que ha hecho un proyecto realmente interesante en los años recientes. Un trabajo que tiene que ver mucho con la salud, con el bienestar, con la manera de llevarnos mejor en esta sociedad. Todo eso reúne el CENDIU y también evidentemente la inclusión, la diversidad, muchas cosas que además debemos de tener muy en cuenta a favor de la comunidad universitaria y también, por supuesto, a favor de la sociedad. Entonces, para llevar esta sesión esta tarde, tenemos al doctor Pedro Gutiérrez Aguilar, que es el director del área académica de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad Veracruzana, y él llevará esta presentación para ustedes. Le cedo los micrófonos y la imagen al doctor Pedro Aguilar. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, gracias, licenciado Genaro. Saludo con mucho gusto a todos nuestros dos ponentes, la doctora Oramas y la doctora Luna, que próximamente darán la explicación en estas publicaciones del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. En esta feria, la FILU de Veracruz 2021, el cual ha tenido mucho éxito en esta forma virtual, y vamos a tener dos temas importantes. La presentación de un libro que es La Universidad Inclusiva, lineamientos para la inclusión del estudiante con discapacidad. Esta presentación estará a cargo de la doctora María José García Oramas. Ella es investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, México. Es licenciada en Psicología Social de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, maestra en Estudios de Género de la New School University en Nueva York, Estados Unidos, y doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de París 10, Nanterre, Francia, miembro de PRODE desde 2007 y SNI 2019. La doctora desde 1986 ha sido profesora en las áreas de Psicología Social y Comunitaria y de Estudio de Género, inicialmente en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Posteriormente en la Universidad Veracruzana en la licenciatura, maestría y doctorado en Psicología. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad de Edimburgo, Inglaterra, en la Universidad de París, Universidad de Tours y Universidad de Cergy Pontoise en Francia, en la Universidad de La Laguna y la Universidad de Cádiz, España, y en la PUC de Minas Gerais, Brasil. Fue la primera coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana 2014-2017, y desde ese año es coordinadora del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de lo Universitario, el CENDIU. Ha sido distinguida por sus estudiantes de la Universidad Veracruzana como profesora destacada y por las autoridades universitarias por su contribución a la promoción de la equidad de género y comunidades educativas libres de violencia. Ha dirigido los siguientes proyectos de investigación: corresponsabilidad de hombres y mujeres en el programa Oportunidades, financiado por la Secretaría de Desarrollo Social, Construyendo Comunidades Libres de Violencia, financiado por FOMIS CONACYT, maltrato a las mujeres y violencia en la pareja, financiado en convenio con la Universidad de La Laguna, España, y la UB, entre otros. Entre sus publicaciones destacan Experiencia en Evaluación Participativa CEP-UB 2009, Construyendo Comunidades Educativas Libres de Violencia, CEP-CONACYT-UB 2010, Violencia en la Escuela UB, editorial del Gobierno del Estado de Veracruz, marzo 2014, coordinadora con Andrés Sirota, la gestión participativa de la violencia escolar en conceptualización y metodología para la gestión de la violencia en las escuelas, Zabaletti y Treviño coordinadores, CONACYT-UB 2014,
Las mujeres y su goce, del silencio al lenguaje fecundo, V 2015. Igualdad sustantiva en las instituciones de educación superior 2018. Coordinadora. Editorial Universidad Veracruzana. Universidad inclusiva, lineamientos para la inclusión de estudiantes con discapacidad 2019. Coordinadora. Editorial Universidad Veracruzana, serie Corpus Universitario. Asimismo, la doctora María José García Orama ha sido una docente distinguida en la Universidad Veracruzana, el cual le damos la más cordial bienvenida para que nos haga la narrativa de el libro tan importante que tuvo la oportunidad de estar leyendo, y la verdad que tiene unos temas muy interesantes, algo que es muy bonito, que en la que dice las universidades y la inclusión. Así mismo, con una fundamentación tan importante, su reglamento, el Plan Nacional de Desarrollo e Inclusión y muchos aspectos importantes que dejamos a cargo de la distinguida doctora María José Leticia Soramas para que nos haga la narrativa del libro. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Pedro. Es un placer para mí estar hoy presentando esta obra del CEDIU junto con la maestra Leticia Luna. Gracias a la FILU, teníamos cita el año pasado, que se tuvo que cancelar, y bueno, ahora estamos en esta modalidad y nos da mucho gusto porque, como todo lo que ha pasado este año en materia de educación y salud, pues nos hemos tenido que adaptar y acoplar, y siempre hemos tenido sus ventajas y sus desventajas. Una de las grandes ventajas ahora es esta posibilidad de acceder a un público más amplio, así que me da mucho gusto poder presentar en esta FILU virtual este libro, y agradezco mucho al equipo de la FILU también por su apoyo. Esta obra, que se editó en 2019, es una de las más recientes obras en las que yo he participado como coordinadora, y yo quisiera un poco empezar con contarles la historia de que al llegar a la coordinación del CENDIU, pues existe un programa que se llama Programa Universitario de Educación Inclusiva, que está adscrito a esta entidad, y entonces había la posibilidad de elaborar con apoyo federal, porque la federación apoya en ciertos temas que son importantes para la universidad, como es la igualdad, la interculturalidad, la inclusión, para tener como un material que fuera una herramienta que permitiera a los integrantes de la comunidad universitaria trabajar el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, a fin de cumplir con esta tarea, lo que yo hice fue juntarme con un grupo de expertos de la universidad que trabajaban en estos temas de tiempo atrás. Mi acercamiento a la inclusión viene, desde luego, del trabajo que yo he hecho en teoría de género, que tiene que ver con la igualdad sustantiva, pero que también tiene que ver con la inclusión en términos de lo que es la equidad inclusiva. Entonces era algo que a mí me fascinaba, ¿no? Poder empezar a trabajar en esta área y hacerlo con un grupo de colegas que ya tenían bastante camino avanzado. Entonces empezamos a reunirnos cuando en ese entonces todavía podíamos hacerlo presencialmente. La verdad es que empezó un trabajo colaborativo muy, muy bonito, muy interesante, con reuniones muy periódicas donde íbamos discutiendo qué podíamos hacer, cómo podíamos arribar a un material que fuera útil, porque este es un libro sobre todo para la docencia y para la gestión universitaria. Está encaminado a que las personas que lo lean les pueda servir como una herramienta para la práctica de la inclusión en la universidad. Y ha sido un libro bien acogido por la comunidad universitaria. Lo hemos usado como base de texto para varios cursos PROFA que tenemos sobre inclusión, que son de profesión docente, también para cursos con estudiantes, y con el gusto de que en este momento pues ya hay una recién aprobada licenciatura en educación inclusiva y también un doctorado en investigación en psicología en educación inclusiva.
Entonces, en este contexto donde la inclusión empieza a ser, no empieza porque existe desde hace mucho, pero adquiere una relevancia importante que se va a plasmar muy claramente en la nueva Ley General de Educación Superior. Empezamos con esta obra y también me complace mucho decir que acabamos de, este mismo grupo de trabajo, de apoyarla y de poder gestionar el reglamento para la inclusión de personas con discapacidad que fue aprobado por el Consejo Universitario muy recientemente. Entonces, es un camino pues agradable, ¿no? Porque es una construcción colectiva y entonces el libro empezó a tener forma en base a estas reuniones, en base a esta forma de poder agrupar los temas, los trabajos según la experiencia de cada quien. El grupo es un grupo multidisciplinar, esto también enriqueció muchísimo el trabajo y entonces hay psicólogos, pedagogos, personas especialistas en estadística porque trabajan sistemas de software para personas con discapacidad, personas de las regiones, entonces de otras regiones, así que fue una experiencia muy agradable, como les decía. Y el libro consta de 5 capítulos. El primero, lo decía el doctor Pedro, está hecho por la maestra Gloria Olivares Pérez de la Facultad de Psicología y arranca con la fundamentación sobre la educación inclusiva. ¿Cuáles son las personas con discapacidad? ¿Qué es la educación inclusiva? ¿Cuáles son las barreras para el aprendizaje? ¿Qué son los ajustes razonables? Todo esto que ahora, como les decía, está en la Ley General de Educación, pues aquí empieza por tener claridad de cuál era nuestro punto de partida. El libro se llama Lineamientos porque lo que pretende es como dar las líneas que pueden permitir accionar a favor de la inclusión en la universidad. Entonces, partir de un terreno común, esa es un poco la idea. Entonces, lo primero es, bueno, tener una fundamentación clara de lo que es la educación inclusiva, en qué momento estamos, y luego hay un largo capítulo sobre marco legal y políticas públicas que fundamentan la educación superior inclusiva. Y ahí está una gran conocedora del tema, que es la doctora María Esther Barrabás Alarcón, y también el profesor Amador González Hernández. Ella es de la Facultad de Psicología de la región Veracruz y el maestro Amador es de la Facultad de Pedagogía de Jalapa. Ellos trabajaron una muy extensiva revisión del marco legal. A veces cuando estábamos en estas reuniones decíamos, es que es mucho poner tantas leyes, pero la verdad es que eso permitía hacer un recuento histórico de cómo se ha ido reformulando la ley. Para mí eso es muy importante porque la ley no es inmutable, los marcos legales no son inmutables, se van transformando con el tiempo y en este capítulo se ve muy claro cómo eso ha sucedido en términos de las personas que viven con discapacidad. Desde la forma de nombrarlos, ¿no? Como minusválido, ¿no? Hasta pasando por otras acepciones como capacidades diferentes, que no es lo que legalmente está escrito en las leyes, hasta llegar a este término que es personas que viven con discapacidad, que es el término que maneja nuestra ley y nuestro marco legal. ¿Y cómo va desde el ámbito internacional, pasando por el ámbito nacional hasta el marco estatal y aterrizado en la legislación universitaria, que también muy recientemente en sus estatutos ha incorporado el principio de inclusión y, como les decía, este reglamento. A partir de ahí hay otro capítulo donde se habla de dónde están las universidades, sobre todo las que participan en la NUYES, en términos de inclusión y de inclusión de personas con discapacidad. Quiero recalcar que la inclusión apela también a las mujeres, apela a los grupos de origen indígena, a los migrantes y a las personas con discapacidad, y que nuestro enfoque en este caso es con las personas con discapacidad. Entonces, varios colegas, Alma de Los Ángeles Cruz Juárez, que ella está justamente en el área académica de Ciencias de la Salud, el maestro Gerardo Contreras Vega y el maestro Juan Carlos Pérez Arriaga, que están en la Facultad de Estadística e Informática, que también tienen muchos años desarrollando softwares y desarrollando instrumentos útiles para las personas con discapacidad, y que gracias a ese trabajo recientemente han obtenido un financiamiento muy importante de la Unión Europea. Ellos trabajaron este marco contextual y nos van comentando qué pasa en cada una de las universidades en términos de sus avances y sus retos en relación a los estudiantes con discapacidad.
ellos arriban a varias conclusiones que tienen que ver con varios factores que hacen que la inclusión de las personas con discapacidad todavía sea una asignatura bastante pendiente en las universidades de educación superior, en términos de acciones aisladas, en términos de poca transversalización, en términos de a veces solamente marcos normativos, pero pocos ajustes razonables, dificultades en el avance en la accesibilidad de los edificios, de las estructuras, etc. A partir de ahí hay otro capítulo que se llama Gobernanza Universitaria, proyecto de gestión institucional para una universidad inclusiva. Y entonces ese capítulo, que está escrito por mí junto con una colaboradora que es Vianey Illescas de Felipe, las dos estamos en el CENDIU, somos las responsables de este programa de educación inclusiva. Lo que hacemos es plantear un plan institucional para la UB sobre educación inclusiva. Y entonces hablamos de lo que es la gobernanza universitaria, cuál es este programa, el PUEI, en qué consiste, cuáles son sus atribuciones, y delineamos un programa de planeación estratégica a partir de 2017-2021. Este primer programa, pues ya lo hemos avanzado, e incluso ahora tenemos un segundo programa, porque ya estamos en el programa 21-23, y ahora ya plan institucional que se alinea a los ejes estratégicos de la universidad sobre educación exclusiva, está ya accesible en la página del CENDIU, para que la gente lo pueda consultar y saber cuáles son las acciones que se están haciendo, los ejes de trabajo, las metas, las estrategias, etc. Finalmente, hay dos capítulos más. Un capítulo que ya aterriza en lo que son las estrategias pedagógicas inclusivas para personas con discapacidad. Hay que ver que las personas con discapacidad enfrentan dos tipos de barreras. Unas que son las barreras para la participación plena, y otras que son las barreras de accesibilidad. Entonces, en términos de accesibilidad, pues empezamos, ¿no?, a trabajar con otras instancias de la universidad, a ver qué pasaba, qué es lo que requieren las personas con discapacidad, cosas que a veces no imaginamos. Por ejemplo, que decimos, no, pues hay que poner un baño, y entonces el baño a lo mejor sí tiene forma de acceder, pero por ejemplo no pensamos en la puerta, en donde no caben unas ciertas personas, o en la manija a la cual no pueden acercarse. Y empezamos a ver cómo esas condiciones de accesibilidad no son tan difíciles como se piensan. A veces la forma de apoyar a una persona con discapacidad en términos de accesibilidad es más sencilla de lo que se piensa. Por ejemplo, con los estudiantes que tienen una discapacidad visual, que no ven, que son ciegos, basta con poner cierto tipo de señaléticas, cierto tipo de señales táctiles que les puede permitir saber dónde están, en qué salón les toca su clase, etcétera, ¿no? Entonces, hay otras que son más complejas, pero hay otras que no requieren más que un buen acercamiento y una buena acción coordinada, ¿no?, para este tipo de estudiantes. Y este artículo, lo que se refiere sobre todo, que está hecho por Gloria Olivares también, y por José Rafael Rojano y Amador de Jesús, que son personas que han trabajado mucho con estudiantes con discapacidad. Por ejemplo, el maestro Rojano, él ha trabajado mucho con personas con discapacidad auditiva y con traductores de lenguaje de señas. Entonces, acá se delinean las estrategias que las personas pueden desarrollar, sobre todo los docentes, porque eso es lo que más nos preguntan: ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué estrategias puedo hacer? Entonces, aquí se delinean, volvemos a hablar de lineamientos, qué tipo de estrategias generales son importantes a tomar en cuenta y cuáles de acuerdo a el tipo de discapacidad que la persona viva. Finalmente, entonces hay estrategias para estudiantes con discapacidad visual, auditiva, intelectual, y para estudiantes con dificultades del aprendizaje, estudiantes con autismo, estudiantes con discapacidad física o motriz, etc.
Entonces, bueno, este es el último capítulo del libro. Como les decía, lo que se trata es de pues, hacer avanzar a la universidad en la agenda de la inclusión de las personas con la discapacidad. Nos guiamos en lo que la ONU apunta sobre la construcción de comunidades educativas a través de la cultura, las políticas y las prácticas inclusivas. Y profundizamos, como yo decía, este es un libro que realmente es una herramienta para trabajarlo como en la docencia, en la profesionalización docente, y entonces ahondamos en esto que el libro plantea, en las discusiones con los profesores, en las sesiones en clase, y bueno, creemos que ha tenido como decía, una buena acogida en la universidad, y el libro, para quienes nos escuchan, está en formato ebook, forma parte de la colección electrónica de la UB. Basta con googlearlo con su título, Universidad Inclusiva, y ahí pueden acceder gratuitamente a todos los contenidos de este material. Por mi parte, eso sería. Atenta a las preguntas o comentarios. Muchas gracias. Disculpa. Gracias, doctora María José García Oramas. Gracias. Excelente pues desarrollo de este libro tan importante, que yo creo que va a ser el inicio de muchos aquí en la Universidad Veracruzana. Yo creo que lo van a tomar como referencia, porque leyendo todo lo que trae con la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, me recuerda algo así cuando en Alma Ata se dijo salud para todos en el año 2000. Ahora esto es muy importante, la UNESCO en 1990 lo menciona, así como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sabemos que es importante. Leía yo también sobre lo que es América y del Caribe, la verdad, muy importante tema, y el Foro Mundial sobre Educación en la UNESCO 2015. Es un libro muy actualizado y sobre todo que pone en la agenda para el 2030, para el desarrollo sostenible de la ONU, que fue en el 2015. Es algo que va a ser muy útil, y la universidad, gracias a usted, pues está llevando a nuestra Universidad Veracruzana que sea el inicio. Sabemos que otros programas educativos lo tienen, porque lo estuve leyendo en Sonora, Yucatán, también lo llevan, pero yo creo que aquí en la Universidad Veracruzana se ha dado una apertura muy grande gracias a lo que han escrito, y esto nos lleva a una reflexión sobre la equidad de género, el respeto, apoyar también, no apoyarlo como que nos dé tristeza a alguien si no ve, sino hay que tratarlos igual, ¿sí? Yo creo que eso sería muy importante, porque después decimos la palabra pobrecito. No, es igual que nosotros, sí, tiene unas capacidades diferentes, pero podemos comunicarnos pues en la mejor forma con todos ellos. No sé qué opina usted, doctora Orama, con estas personas que muchas veces pues los marginamos, y no debe de ser así, porque tenemos que tratar a todos por igual. Sí, desde un modelo que se llama el modelo social, que trascende al modelo médico rehabilitatorio, la idea de que una persona que tiene un déficit funcional, algo que la limita por su condición, ¿no? Por su condición pues física o por su condición mental, no se tiene por qué volver discapacitante. Se vuelve discapacitante cuando el entorno no genera los recursos necesarios o las acciones necesarias para que esa persona pueda desarrollarse. Si eso es así, la diversidad es lo más enriquecedor que hay para la cultura y para la vida en sociedad. No solo es que las personas con discapacidad aportan, sino aportan a veces de una manera mucho más creativa y más generosa y más clara que a veces otras personas que aparentemente no tenemos ese tipo de condición
que nos limite. Así que, pues, parte de lo que es tan importante en las comunidades universitarias y en todos los espacios es estar libres de prejuicios, estar abiertos a la diversidad, a la diferencia, y entonces todas estas ideas preconcebidas se vuelven nimias, ¿no? Se vuelven poco importantes, y lo importante es sentirse, como lo he dicho en otras ocasiones, cómodo con las personas en su diversidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es parte de la actualidad en esta aproximación a la temática. Se le bajó su volumen, doctora. Miren, algo también importante del libro es que habla sobre normas oficiales mexicanas. O sea, hay normas. Por eso es que después, cuando hay un error, se van a las normas, y estas son aplicables, y después nos molestamos. ¿Por qué no nos avisaron? No, están las normas. Entonces tenemos nosotros siempre que estar al pendiente. Recuerden que todo está regulado, que debemos de tener respeto con todas las personas, y este libro nos ayuda muchísimo. Yo no me cansaré de mostrárselo. Se orienta mucho sobre lo que queremos en la universidad, que ya está aplicándose. La verdad, ayer en el informe de antier, en el informe de la rectora, lo vimos muy bien, cómo habla de todo esto, que es algo importante, y que la equidad de género es algo fundamental, que ahora sí está incluido. Y este libro nos refuerza mucho del conocimiento que debemos de tener. Yo le agradezco, se nos acaba el tiempo, a la doctora María José García Oramas por la presentación de este libro. Tengo preguntas en el chat, pero por eso hago la plática con usted, doctora. Un libro tan importante, un libro que es un ejemplo de que escribir es algo importante, transmitir lo que yo quiero, cómo sea tratada la gente, es algo muy importante. No sé, doctora, para continuar con la segunda parte, usted nos dice si quiere hacer algún comentario en especial, agradecer a la editorial o a la misma, pues a los mismos participantes de todo este libro. Sí, pues eso no me resta más que decirles nuevamente que es un gusto haber colaborado con este equipo tan fecundo y tan agradable en la elaboración de este libro. Y claro, es un libro institucional, es un libro para nuestra comunidad, es un libro que también está sentando bases para otras universidades que nos empiezan a buscar, que nos empiezan a preguntar cómo es que hemos hecho, cómo es que hemos avanzado, e incluso otros niveles educativos, como por ejemplo la educación media superior o la educación en las prepas, etcétera. Entonces, como bien dice usted, creo que da para mucho, y a mí pues no me queda más que agradecerles a todas las personas que lo hicieron posible. Gracias. Gracias, doctora María José García Oramas. Excelente presentación de este gran libro que nos llevamos. Tenemos una pregunta. ¿Dónde se puede adquirir los libros? Nos preguntan en el chat. Bueno, ya como les decía, el libro está de manera virtual, se puede obtener en la colección eBooks de la Universidad Veracruzana. Basta con que ustedes en Google pongan el nombre del libro y les aparece la versión en PDF de manera gratuita, porque forma parte de esta colección de libros virtuales de la universidad. De manera física, pueden preguntar en el CENDIU por este libro. Si ustedes ponen la página web del CENDIU, ahí van a ver los teléfonos y los correos de las personas, y ahí también podrían solicitar algún ejemplar de este libro si lo desean. Sí. Es gratuito porque tenemos un número limitado, pero es un libro gratuito, es para difundir. Sí, también comentar a la audición que nos estén escuchando que gracias a todo esto que se ha desarrollado en la Universidad Veracruzana, Inicia Jalapa, ya hay en otras regiones CENDIU, o sea, empieza a crecer, y esto es importante porque toda nuestra comunidad universitaria tendrá la atención
a la equidad de género, a los que tienen una función diferente, se dice con funciones diferentes. Entonces yo sigo insistiendo de este libro, ojalá tengan la oportunidad de darle lectura, el lineamiento y universidad inclusiva, lineamientos para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Entonces se los recomendamos mucho y ojalá continuamos, pues se nos acaba el tiempo, doctora, pero ojalá pudiéramos seguir hablando más. Yo creo que no terminaríamos si no podemos saber algunos detalles, problemas, porque todos hemos vivido algún detalle. Yo podría platicar mucho, como lo dijo usted, el baño, el uso del baño, ¿no? Si es para hombre o mujer, tan solo es un detalle, ¿no? Y ahora con otras clases sociales, podríamos decir, que se han presentado, ¿no? Y tenemos que darle oportunidad a todos porque preferencias las tenemos todos, pero tenemos que respetar todo esto. Gracias, doctora María José García Oramas. Gracias. Bueno, pues gracias, doctora. Vamos a continuar ahora con una segunda parte que son los cómics. Sí, es presentado por la licenciada Leticia Luna Varela, es escritora y ha publicado literatura infantil y juvenil, así como la novela El encantador de serpientes y el libro Cuentos de Infidelidad. También ensayos en diversas como Junio 7 de Sonora. Ha trabajado en la Universidad Veracruzana durante 28 años. Actualmente se encuentra adscrita al Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, donde ha desarrollado la serie de folletos que hoy presentamos, cómics, reflexiones de bolsillo. También la licenciada Leticia Luna Varela ha recibido los siguientes premios literarios. En 1997, primer lugar con la obra Una historia de amor, otorgada por TV Azteca. En 1997, primer lugar con la obra La media sonrisa, en el concurso convocado por Grupo Meraj. Ha estado invitada a participar en la 21 Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 2008, impartió conferencia a alumnos del Sistema de Educación Media Superior en el marco de los eventos organizados por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 2008 recibió el primer lugar en el certamen convocado por el Club de Escritoras por la obra Madre e Hija. En 2010 impartió talleres sobre cuento infantil a estudiantes y profesores de la UNA, Universidad Nacional de Costa Rica, sede regional Brunca, en el marco de los cursos sobre creatividad. En 2010 fue invitada por la India University de Pensilvania para participar en el 36 sesiones del Congreso Anual de Literaturas Hispánicas con el tema Lo erótico y su contrario en la literatura y el cine. Asimismo, en el 2011 publicó el libro infantil La ratona de la Sorbona, editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dentro de la colección Círculo Infantil. En 2012 fue reeditado el libro La ratona de la Sorbona, editado por Educación y Cultura de Puebla. En 2012 fue publicada la obra Cuentos de Infidelidad, cuyas historias están basadas en entrevistas realizadas a hombres y mujeres de distintos estratos sociales. Es un estudio profundo sobre el tema de la infidelidad. La edición fue apoyada por ex rector Raúl Arias Lovillo. En 2014 recibió el Premio Estatal del Libro de Cuento Infantil convocado por la editora de Gobierno del Estado de Veracruz con la obra La Vaca Fugitiva. En 2014 recibió el reconocimiento a su labor creativa por su participación en el taller de comprensión lectora ofrecida en escuelas primarias de Jalapa. En 2015, conferencia
la creación y construcción de cuentos infantiles ofrecida en el programa universitario de formación de lectores a través de la actividad Martes de Lectores y Lecturas, celebrado en la Sala Carlos Fuente, Uzbi-Jalapa. En 2015, Publicaciones de la Vaca Fugitiva, editada por la editora del Gobierno de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Cultura. Asimismo, en el mismo año, presentación del libro infantil La Vaca Fugitiva en el marco de la 26ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil 2015, Jalapa, Veracruz. 2018 desarrolló el proyecto Programas de Marketing para Sendiu, elaborado para la difusión y promoción de los servicios que ofrece Sendiu. 2019, constancia otorgada por la Facultad de Artes Plásticas por la conferencia ofrecida en torno a la publicación, difusión e intención de la serie de cómics Reflexiones de Bolsillo, el cual la tengo aquí y la verdad que es unos excelentes cómics que he tenido la oportunidad de repasar un poquito. Asimismo, en 2019, constancias otorgadas por la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana por la charla sostenida con alumnos de la experiencia educativa Psicología y Género sobre las actividades del Sendiu. Y en 2020, Premio Estatal de Cuento Infantil Don Garrapata y su amigo Morris, convocado por la editora del Gobierno del Estado de Veracruz. Asimismo, la licenciada doctora Leticia Luna Varela nos narrará sobre estos cómics que son tan importantes, que la verdad nos ha dado un ejemplo para poder nosotros actuar. Podemos hablar del cómic de La Falsa Felicidad, El Muro de la Pandemia, que es tan importante, así como el VIH, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, El Poder de la Lectura y muchos más que podemos comentar. Le cedemos la palabra a la licenciada Leticia Luna Varela. Adelante, doctora Leticia. Muchas gracias, doctor Pedro, por esa presentación. Gracias a Germán, a la FILU, a la doctora Oramas, que es mi coordinadora y a quien agradezco mucho el apoyo que nos dio para este proyecto. Voy a contar un poquito de cómo surge la idea de crear estos cómics. Tengo aquí unas letras que escribí para este momento y les voy a dar lectura. De cómo surge la idea de los cómics Reflexiones de Bolsillo. Bueno, pues surge como surgen todos los proyectos, con una idea que empieza a revolotearnos en la cabeza y que no deja de aletear hasta que damos el primer paso. Así que el primer paso fue planteárselo a la doctora Oramas. Ella lo aprobó y hasta el día de hoy su apoyo ha sido total y constante, cosa que agradezco enormemente. La idea era acercarse a los jóvenes y abordar temas que normalmente no se abordan en los salones de clases, temas que también son importantes para el crecimiento personal y para la vida diaria. La idea era llegar a los estudiantes de manera amical. Así pues, planteamos acercarnos a ellos a través de los cómics. Hay quienes descalifican al cómic porque lo consideran literatura de segunda o subliteratura. Ojalá se entienda que el cómic no es menos que la literatura. Eso es un prejuicio que se debe de ir desarraigando. Hoy en día el cómic ha cambiado sustancialmente y se puede observar en la multitud de conexiones que existen entre el cómic y la literatura. Tal vez el cine y la literatura sean disciplinas que más hayan influido en el cómic. Y por otro lado, la particular estética del cómic también ha salido de las viñetas para posicionarse en el terreno del cine y en consecuencia de las masas, porque hay que decir que ahora el cómic ha tenido tal crecimiento
que quizá nosotros no nos damos cuenta, pero hay muchísima gente leyendo cómic. Con ello podemos darnos cuenta que más que subestimar un arte por encima de otro, las artes se entretejen unas con otras. Todos sabemos, y si no, es hora de que nos vayamos enterando del éxito arrollador que han venido desarrollando los tradicionales cómics japoneses denominados manga, una palabra nipona que literalmente se traduce como dibujos irresponsables. Hoy en día, estos cómics y su versión animada, el anime, causan furor no solo en Japón, sino en todo el mundo entero. Tanto es así que en los últimos años se ha convertido en uno de los fenómenos más seductores de Japón, con una profunda y arraigada historia sobre su cultura. Así pues, está el cómic norteamericano, con sus recurrentes versiones de Batman, Robin, Superman, Iron Man, etcétera, y que son cómics que incluso se han llevado al cine, ¿no? Es decir, surgen del papel, de la imagen, y posteriormente son llevados al cine justo por el poder que tienen. Gracias a los avances de las comunicaciones, la ilustración ha ido ganando terreno y en consecuencia el cómic ha ido ascendiendo a los medios de comunicación de masas. Por ejemplo, el manga en los últimos años se ha convertido en uno de los fenómenos más fascinantes de Japón y son leídos no solo por los japoneses. Aquí mismo en México el manga tiene gran cantidad de seguidores y podemos darnos cuenta de ello por la variedad de ejemplares que se exhiben en los puestos de revistas. Quienes descalifican al cómic lo hacen porque dicen que no es literatura, que la literatura es un arte diferente. Sin embargo, eso no imposibilita que las artes influyan unas sobre otras. Tal vez el cine y la literatura sean las disciplinas que más hayan influido en el cómic. Aunque tampoco hay que olvidar que también la particular estética del cómic ha salido de las viñetas para posicionarse en el terreno del cine y en consecuencia de las masas. Desde la historia del romance adolescente, a mi parecer, el cómic es un arte que se ha ganado el derecho propio, que incluye tantos géneros como tipos de historias querramos narrar. A mi parecer, el cómic es un arte que se ha ganado un derecho propio, que incluye tantos géneros como tipos de historias querramos narrar, desde la historia del romance adolescente, la ciencia ficción futurista y los temas más profundos de la vida. El cómic ha venido a convertirse en un referente importante de las culturas y ha venido a difundir el conocimiento y la comprensión de lo que ocurre en el mundo. Pero volviendo al principio, el primer paso para el desarrollo de la serie era empezar a hacer cotizaciones, escribir storyboard, requerir apoyo gráfico, etc. Afortunadamente tuvimos el apoyo de un joven estudiante de artes visuales, Fabián Hernández Marceliano, muy talentoso, a quien no se le dificultó captar la idea de lo que se quería contar y cómo se esperaba que se representara en imágenes. En la serie de cómics Reflexiones de Bolsillo se puede llegar a generar otro tipo de literatura, pues los personajes adquieren una identidad propia, distinta a las que circulan de manera comercial. Es decir, nuestros personajes de los cómics son estudiantes que tienen los conflictos contemporáneos, los estudiantes de la Universidad Veracruzana. En la serie Reflexiones de Bolsillo se pretende justo eso, hacer reflexionar a los jóvenes sobre temas contemporáneos. Y sí, ¿por qué no escribir cómics? ¿Por qué no llegar a los estudiantes con estos temas que aún hoy en día se siguen considerando espinosos? ¿Por qué no hablarles de VIH? Acá tengo, por ejemplo, este ejemplar que es en el que hablamos sobre el VIH. Es una historia cortita, pero sustanciosa. Depresión. Este es nuestro cómic sobre depresión. Violencia de género.
que es la otra violencia. Y tenemos incluso sobre el COVID, sobre COVID-19, que actualmente y nos tiene sometidos a prolongados encierros. Así fue como se fue construyendo esta colección de 10 títulos. Primero lanzamos los 3 primeros y teniendo esos 3 materiales fuimos llevándolos a las ferias de la salud, a las facultades donde los maestros nos invitaban a presentarlos para que los conocieran sus alumnos. Y nos dimos cuenta que empezaban a tener repercusión porque de repente se nos empezaban a acercar para comentarnos que los habían leído y para que les obsequiáramos tal o cual título porque querían regalárselo a alguien, al típico un amigo, ¿no? Es decir, que los mensajes que habíamos introducido en las botellas y lanzado al mar habían empezado a llegar a su destino. Hemos creado esta colección y me complace mucho haber trabajado en este proyecto, porque es como una semilla lanzada al viento que estoy segura que rendirá fruto en algún terreno. Así que los quiero invitar a que se acerquen a estos cómics, que se dejen seducir por estos pequeños mundos que pueden llegar a desatar grandes universos. Esa es mi aportación con este trabajo y agradezco infinitamente siempre el apoyo de la doctora y de la FILU. No tiene sonido el doctor Pedro. Disculpa. Gracias, licenciada Leticia Luna Varela. Nos preguntan en el chat cómo se pueden adquirir los cómics. Bueno, los cómics van a estar en las bibliotecas de las facultades y van a estar de manera digital en las páginas de la universidad. Gracias. Y la verdad, yo estuve aquí leyendo algunos, son prácticos, como dice, son de bolsillos, se los puede llevar uno como un cuentito. En nuestra época, pues, así eran los cuentos para los que tenemos ya una edad avanzada. Y la verdad era muy práctico leer, no quiero mencionar nombres de esos cuentos, pero la verdad que esto equivale a que si ponemos atención, son educativos. En aquel entonces eran educativos a nuestra manera, pero ahora eso sí va dirigido a sobrevivencias que se ha tenido para poder reflexionar estudiantes, docentes o quien tenga la oportunidad de tener estos cómics. Cómics a veces que se dice que nada más para los niños, los jóvenes, no. Esto lo puede tener como lectura cualquier persona. Así es, licenciada Luna. Licenciada Luna, los cómics son para toda edad, ¿verdad? Sí, para toda edad, es decir, los empezamos a escribir para jóvenes, pero nos dimos cuenta que los maestros estaban también interesados, que los maestros, bueno, no son tan jóvenes, y que los papás también los llevaban para sus hijos. Es decir, cualquiera los puede leer. Son muy digeribles. A ver, nos hacen otra pregunta. En el sentido de que nos siguen preguntando por el chat, le preguntamos otra vez, siguen preguntando a la doctora María José García Orama, ¿cómo se puede adquirir el libro? Nos siguen insistiendo. Ya no los mencionó, pero lo siguen preguntando. Lo repito, el libro está accesible de manera digital en la colección eBooks de la universidad. Solamente basta con que ustedes pongan el título Universidad Inclusiva, lineamientos para la inclusión de estudiantes con discapacidad en la Universidad Veracruzana, y ya les aparece el PDF que pueden bajar de manera gratuita, dado que forma parte de esta colección de libros virtuales de la universidad, de la editorial de la UB.
si el libro tenemos un número limitado de copias impresas. Si ustedes quieren tener alguno de estos que no es gratuito, es cosa de que lo soliciten al CENDIU entrando a la página web del CENDIU, que es www.cendiu.v.mx o -vmx, con que pongan CENDIU les aparece la página Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios. Aquí está en mi imagen las siglas CENDIU, y ahí pueden ver los teléfonos y los correos para que lo puedan solicitar también y venir por él, tener una copia. En cuanto a los cómics, aprovecho para decir que, como dice bien Leticia, van a estar accesibles en las bibliotecas de las facultades en todas las regiones, y también muy próximamente se va a subir una versión digital en las páginas de nuestra universidad. Gracias. Pues agradezco a la doctora María José García Oramas y a la licenciada Leticia Luna Varela. Excelente presentación, y cedo la voz al maestro Germán Martínez Aceves. Muchas gracias, doctor Pedro Gutiérrez Aguilar. Muy buena presentación. Realmente es agradable conocer todos estos elementos que uno puede pues acceder a ellos, ¿no? Y aquí, sobre todo, tener muy en cuenta que el Centro para el Desarrollo Humano Integral para los estudiantes desarrolla muchos elementos en los cuales podemos tener ayudas diversas para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra salud. Y estos ejemplos que nos dan, tanto en el libro de los lineamientos para las personas con discapacidad, para ingresar a una universidad, para acceder a una universidad, y también para la sociedad en general, los espacios en general, así como los cómics, pues nos dan una idea de que ante esta situación que nos toca vivir ahora, de por sí ya un mundo difícil, ahora con una pandemia pues todavía se multiplican un poco más las cosas en las dificultades, que tenemos ayudas, tenemos apoyos en cuestiones para los discapacitados, en cuestiones para la inclusión, en cuestiones para la depresión, para los problemas que luego se nos van juntando, tanto como estudiantes, como maestros, como parte de la comunidad universitaria y como sociedad. O sea, para eso, todo ello tiene elementos importantísimos para que el CENDIU atiende y en el cual nosotros nos podemos acercar, y los invitamos a que revisen su página precisamente, donde pueden encontrar todos estas ayudas, todos estos programas que realmente vale la pena. Muchas gracias al doctor Pedro Gutiérrez Aguilar, muchas gracias a la doctora María José García Oramas y también a la maestra Leticia Luna por su participación aquí en la FILU Virtual. Y recuerden que estamos en Facebook Live, ahí pueden seguir todas nuestras transmisiones a través del Facebook, y también a través de YouTube, donde quedan las grabaciones de estas presentaciones en FILU Virtual. FILU Virtual, ahí nos encuentran. Y recuerden que también está nuestra plataforma, filu.v.mx, donde está una gran exposición de libros de editoriales latinoamericanas y del Caribe, así como también el programa general de nuestra FILU Virtual. Nos encontramos en otro momento. Muchas gracias. Hasta luego.